A continuación, presentamos y le damos la bienvenida a la doctora contadora pública Gabriela Farisano, quien dará inicio a las jornadas exponiendo el desafío del inicio de ejercicio de la profesión en épocas de disrupción. En el bloque acompañan como moderadora la doctora María Magdalena Romanelli Porta y relatora doctora Serenela Lobagnini. Buenas tardes a todas y a todas. Bueno, desde la Comisión de Educación nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos por estar acá participando en esta 7ª jornada de Educación Superior. Mi nombre es María Magdalena, pertenezco al grupo de la Comisión de Educación y junto a Serenela, como dijo Candelaria, vamos a ser las moderadoras del primer eje, del eje número 1, denominado Cambios en la contabilidad y en los impuestos como consecuencia del COVID-19 y con posterioridad a la crisis sanitaria. Sin lugar a duda vamos a estar de acuerdo que la pandemia irrumpió en nuestras vidas y nos atravesó en todos los ámbitos. Y la formación académica y el desarrollo profesional no estuvieron ajenos a ello, produciéndose cambios significativos en la forma de ejercerlos. En relación a estos cambios, consideramos oportuno citar a un contador, Andrew Hunter, que es CEO o director del CPA de Australia, que es una organización de contadores y contadoras de aquel país, que nos plantea una interesante reflexión acerca de la profesión en la actualidad. Y dice lo siguiente: la profesión contable, como todas las profesiones, está atravesando un periodo de valoración de su posición futura como resultado de numerosos cambios en la cultura, la tecnología y el mundo del trabajo. En particular, la profesión está siendo testigo de una amenaza para su viabilidad futura como resultado de 3 grandes desafíos. Los llamaré, dice Hunter, el desafío de la atracción, el desafío de la relevancia y el desafío del cambio. El primer desafío, el de la atracción, puede verse en el volumen de datos que muestran que menos jóvenes, de lo que históricamente ha sido el caso, se sienten atraídos a una edad temprana para seguir una carrera como contadores. Un impacto que sienten las organizaciones contables profesionales es la disminución de la cantidad de graduados listos para ingresar a los programas de certificación o de posgrados. Hay varias razones para esto, desde la disminución del impulso generacional de los niños que ya no siguen la profesión de los padres o carreras tradicionales, hasta el hecho de que los jóvenes, con una disposición de aprendizaje previamente dirigida a la contabilidad, pueden ahora tener esos intereses satisfechos por muchas otras trayectorias y oportunidades profesionales, especialmente en torno a la gestión de datos, insight e inteligencia empresarial. Esto conduce al segundo desafío, que es el de relevancia. Cada vez más la contabilidad se enfrenta a un aluvión de memes sociales que afirman, sin evidencia clara, que los robots o la inteligencia artificial tomarán los trabajos, que la demanda de contadores está disminuyendo y que las habilidades técnicas contables se están automatizando. El tercer desafío, el del cambio, es aquel que establece que una nueva economía de habilidades está poniendo un mayor énfasis en los trabajadores que requieren credenciales más granulares. Estos 3 desafíos dan como resultado un cambio claro en la educación y las opciones profesionales, y un impacto posterior en la membresía de las organizaciones profesionales de contabilidad. En lugar de rechazar estos desafíos, la profesión debe abordarlos y volver a imaginarse a sí misma como una profesión atractiva, relevante y ágil. Para hacer esto, las organizaciones profesionales de la contabilidad deben aceptar los desafíos y aprovechar la oportunidad para repensar el futuro de la contabilidad. Definitivamente nos encontramos en un momento de cambios. Para disertar sobre este tema tan interesante, tan actual y a la vez tan desconocido, contaremos con 2 expositoras y un expositor que nos hablarán acerca del desafío de encontrar soluciones novedosas, tanto en la contabilidad como en los impuestos, que se adapten al contexto dinámico que nos toca vivir. Asimismo, nuestro anhelo como Comisión de Educación radica en enfocar el desarrollo de todas las conferencias y debates al aporte que puede brindar a la educación en todas sus instancias, a la educación formal que reciben las alumnas y los alumnos en las unidades académicas y la capacitación posterior de la comunidad profesional.
Antes de dar comienzo, propiamente dicho, a la primera exposición, queríamos comentarles la metodología que adoptaremos durante toda la jornada. Habrá un único espacio de preguntas que estará ubicado luego de que culminen todas las disertaciones en cada uno de los ejes. Quienes deseen participar y escribir su consulta, duda e interrogante podrán hacerlo a través del chat, en el chat general o directamente a las moderadoras, como prefieran. Estas preguntas, inquietudes van a ser leídas en ese bloque de consultas que les comenté a las y los expositores para que puedan dar respuestas a cada una de ellas. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la primera exposición del eje 1, a cargo de la doctora Contadora Pública Nacional, Gabriela Farisano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, cuyo tema a tratar será el desafío del inicio del ejercicio de la profesión en épocas de disrupción. Bueno, buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. La verdad que fue muy bien antecedida las palabras de la moderadora. Conozco hace 32 años que ejerzo la profesión, pero además de eso tengo 2 hijos que mi hija se recibió de contadora y decidió, en lugar de trabajar en el estudio, comenzar a trabajar en una empresa, debido a que la juventud, como todos saben en este momento, ellos quieren tener su horario. Y ese es, creo, uno de los primeros problemas, de los primeros planteos que se hacen los jóvenes en este momento. Y un hijo que hizo 3 años de la carrera y decidió pasarse ingeniero agrónomo. Esto lo cuento solo como una introducción para que sepan que conozco perfectamente del tema y a través de esa reflexión dije, es un momento de trabajar para que algo cambie. Algo hay que hacer para entusiasmar nuevamente a los jóvenes y para poder encauzar nuestra carrera de manera que sea algo útil, que sea algo agradable, que no sea reemplazada por robots y sí, como siempre decimos, tratar de jerarquizar nuestra profesión. Voy a compartir pantalla. La presentación. Perdón, no es esta. Un segundo. Bueno. Gabriela, podés dejar de compartir pantalla y luego volver a compartir, seleccionando el archivo. Eso es lo que quiero hacer. Listo. Compartir pantalla. Bueno. Un segundo. Denme un segundo. Discúlpenme. Completo. Ahora sí, Gabriela. Disculpen, fue porque estuve sacando fotos antes de la presentación. Bien. Bien, el tema que he tomado es el desafío del inicio del ejercicio de la profesión en épocas de disrupción. Como sabemos, la pandemia ha modificado la forma de ejercer la profesión para todos. En realidad, no solo para los jóvenes, sino también para aquellos que llevamos muchos años de ejercicio de la profesión. Pero en especial, y dado la presencia de muchos también estudiantes universitarios, me han pedido que lo analice desde el punto de vista de los jóvenes y sus primeros inicios en la profesión. Bien, ¿cuál es la primer disyuntiva que tiene un joven en este momento cuando recién se recibe y quiere iniciar su profesión? El primer gran dilema es si lo ejerce en relación de dependencia o se inicia en su estudio contable. Generalmente iniciarlo en relación de dependencia lo que implica es que en ese puesto normalmente ya ha habido un contador, por lo tanto sigue con la gestión anterior o con la contabilidad anterior o en el sector de impuestos ya con el formato anterior.
En cambio, iniciar su estudio contable le implica conocer clientes, definir necesidades, o sea, qué tipos de necesidades cubrir, si contables, tributarias, laborales, previsionales, financieras, costos, de gestión, ambientales, sociales, o sea, la exigencia de conocimientos es mucho más amplia para quienes decidan arriesgarse a iniciar su primer estudio contable. Primero, ¿qué es lo más común que ocurre? ¿Cuál es la tipología de clientes que están dispuestos a atender? Lo más común es que se dediquen a las actividades comerciales, de servicios, de industria, y son para las que generalmente están capacitados. Ahora, ¿qué ocurre en aquellos casos que llega algún cliente con alguna actividad en especial? Ya sea clientes que desarrollan actividad de construcción, que desarrollan una actividad agropecuaria, desarrollan una actividad minera. Ante estos casos, generalmente tienen distintas opciones. Una opción es decir, no tomarlo como cliente, porque no estamos capacitados para hacerlo. Capacitarse, lo cual implica muchas veces hacer o algún tipo de posgrado, porque sabemos que el área impositiva, el abanico impositivo, que es el que a mí me pidieron, especialmente al que yo me dirija, es muy amplio. Y la necesidad de actualización para todas las normas en general es abrumadora. La cantidad de normas que salen y que se actualizan, la cantidad de normas, de funcionamientos de página y demás. Pero para estos casos concretos, estas actividades, sí o sí es necesaria una capacitación en especial. Y si no, la otra opción que yo creo y que creo en este momento, en estas épocas de disrupción, que es la fundamental, es formar un equipo o staff. ¿Cómo se logra esto? Con la interacción con distintos profesionales. Creo que en este momento, más que nada, después de la pandemia, ha cambiado y va a cambiar notablemente la forma de desarrollar la actividad, y que va a comenzar un intercambio entre todos los profesionales, una especialización que va a llevar a una simbiosis entre distintos profesionales, no solo en el área impositiva, en el cual puede alguien capacitarse en agropecuaria, otros en construcción o demás, sino también una simbiosis entre las distintas áreas, contables, laboral, de auditoría, impositiva, de gestión, de costos. Esta creo que va a ser el formato futuro de los estudios contables. Hay que tener en cuenta que hay distintas etapas en el crecimiento profesional. Primero, obviamente apenas uno está recién egresado de la facultad, tiene que aceptar que tiene que tener su tiempo de practicar, o sea, aceptar un puesto de auxiliar. Hay muchos jóvenes, y la verdad que realmente en esto sí hablo con experiencia por conocer a mis hijos y a la gran cantidad de compañeros de mis hijos, que tienen distintas opciones. Algunas, es decir, aceptar un puesto de auxiliar, generalmente, por ejemplo, se da mucho en los grandes estudios de auditoría, donde aceptan tener varios años en los cuales la capacitación es su mayor motivación, tal vez no lo sea desde el punto de vista económico, pero sí de la capacitación para luego ejercer su profesión en forma independiente. También es importante al inicio el tema de tener una visión amplia y general de la profesión. El hacer trámites, si bien ahora mucho es digital, pero el tener el conocimiento de las dependencias, el conocimiento del vínculo con las dependencias, es muy importante. Inclusive esto es importante comenzarlo y ejercerlo antes de recibirse, antes de comenzar a ejercer la profesión. Y por último,
la última etapa de crecimiento profesional, y es la que no tiene fin, porque yo creo que nuestra profesión creo que realmente es la que mayor grado de capacitación nos exige, es el tema de especializarse. No nos olvidemos que nosotros lo que prestamos es un servicio diferenciado, y la única forma de diferenciarse realmente es a través de la capacitación y de la especialización. Ya no vamos a poder ser los que tocamos y estudiamos todos los temas en general, sino más bien cada uno tendrá que especializarse para poder prestar un servicio diferenciado. ¿Cuáles son los puntos importantes para definir un estudio contable? No basta con estar preparadísimo en el sentido de haber estudiado muchísimo durante la facultad, porque obviamente puede haber tenido un excelente desempeño en la facultad y luego se encuentra con las dificultades de comenzar a ejercer la profesión. Es muy importante, como estudio, cuando se inician, poder crecer en la medida que van creciendo los clientes. Y por eso, en mi opinión, o la forma de crecer es realmente conocer el mercado en el cual se mueve ese cliente, conocer la realidad impositiva, contable de esa actividad, y todo esto se logra a través de la capacitación. Capacitación, les vuelvo a decir, no solo a través de la universidad, de los posgrados, sino también participar en charlas, participar en todo lo que hacemos en consejo y colegio, de reuniones continuas de capacitación, institutos, jornadas, charlas. Por otro lado, también es importante saber enseñarle al cliente para que sea él quien gerencie su empresa y que no implique esto una sobrecarga para el contador. Definir cuál es la capacidad para atender clientes, gerenciar el estudio y definir cuál es la perspectiva de dinero. Y también hay que tener en cuenta cuáles son los puntos importantes en la definición del profesional. La necesidad de capacitación de un profesional ya no es la misma que la de un estudiante, porque la del estudiante es conocimientos en general, largas materias, rendir exámenes sobre temas muy amplios, y tal vez un profesional lo que necesita es resolver un determinado caso para su cliente. Entonces ya tiene que hacer una capacitación más selectiva, donde no importa tanto la cantidad del temario, a lo mejor una jornada tan extensa, sino que tiene que aprender a elegir cuáles son, digamos, las charlas o los congresos o las jornadas que pueden ser útiles para resolver los casos en los cuales se ha especializado. Otro punto importante para los profesionales es conocer cuál es la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es lo que yo llamo la honestidad profesional. Es decir, hay que saber hasta dónde puede llevar adelante un caso como contador público, o si ya tiene que derivar su caso, o pedir la asistencia, ya sea de un abogado laboral, tributarista, contencioso. Ese límite de la frontera creo que es muy importante definirlo. Y otro punto también muy importante es tratar siempre en forma personal o en conjunto con los otros profesionales que hayan formado un estudio, el tema de costos y gestión, porque siempre a los dueños les interesa saber el resultado de su empresa. El resultado, en realidad acá lo puse como costos y gestión, pero también tengamos presente para la parte impositiva que lo exigen es realmente que le hagamos una planificación fiscal. Y eso es muy importante que se desarrolle dentro del grupo de colaboradores, hablando siempre del desarrollo en un estudio contable. Esto, bueno, de más está recordarle, simplemente como introducción, porque no quiero robar mucho tiempo,
dentro de lo que es el documento conjunto que se han elaborado las dos federaciones, donde dije cuáles son las funciones y las responsabilidades de los contadores públicos, tengamos presente que tenemos todas las actividades tradicionales de auditorías externas, de estados contables, responsabilidad del auditor, de auditoría de estados intermedios, de estados resumidos, otros encargos de aseguramiento general. En este caso, yo considero muy importante considerar aquí los informes de responsabilidad social, que es algo que, bueno, sabemos que venimos de se hizo ya una jornada de responsabilidad social, es una función muy nueva, de una competencia muy nueva que están ejerciendo los contadores. Bueno, informes sobre controles, certificaciones, encargos, informes especiales, informes de cumplimiento. Dentro de los informes de cumplimiento hay una actividad también, un perfil muy importante, también que es una actividad muy nueva a desarrollar por los contadores, que es el tema de compliance o los controles de integridad. Tengamos presente que esto al inicio lo desarrollaban mucho los abogados, y creo que es una competencia que tiene que intensificar. En los últimos años ha habido innumerable cantidad de jornadas y capacitaciones sobre el tema compliance. Por último, bueno, las funciones de consultor o asesor técnico impositivo previsional y liquidador impositivo. La función del asesor, tengamos presente que por eso un poco yo disiento cuando dicen si en el futuro los contadores vamos a ser reemplazados por robot. Tengamos presente que la función del asesor en muchos casos se basa en la confianza, y el cliente muchas veces se apoya en su asesor o en su contador para realizar inversiones, para elegir algún tipo de estrategia impositiva, y eso es algo que nos diferencia y mucho. Por eso destaco mucho la capacitación, el servicio personalizado y la diferenciación. Los desafíos de la pandemia han traído nos han llevado a un momento de gran reflexión. Esto yo lo extraje de un desayuno de ideas donde Nicolás Pimentel, que es uno de los mejores creativos, dijo que, bueno, ¿cuáles son los distintos estados que han pasado en esta pandemia? Primero, limitación en la movilidad, limitación en el ejercicio de la profesión. Esto llevó a la curiosidad, llevó a responsabilizarse y a reinventarse, y a solicitar la colaboración de otros participantes. ¿Esto a qué es llevado? A una innovación. Una innovación, podríamos decir, en el ejercicio de nuestra profesión. Y este es otro punto muy importante que también él lo destacó, que es el tema de las relaciones interprofesionales. Tiendan puentes. ¿A qué se refiere a esto? Que más que nunca, debido a toda esta situación de pandemia, pero además al diferente momento que se está viviendo, en el cual no se pueden montar megaestructuras dentro de un estudio, sino que hay que tratar de hacer un trabajo interprofesional, como les dije, detectando dónde está la frontera, o haciendo una división, es decir, derivando aquellos casos de constitución de sociedades, derivando los casos de gestión, derivando los casos financieros, derivando los casos laborales o de recursos humanos. Entonces este es el momento, y justamente la pandemia lo que ha llevado a través de también la virtualidad ha permitido tender puentes y generar todo este tipo de intercambios. Tengamos presente, por ejemplo, ahora se va a retomar para los jóvenes, por ejemplo, el tema del home office y el tema del coworking, que por ejemplo en el Consejo Colegio hay un gran sector destinado a esta actividad. Es muy importante, teniendo en cuenta las limitaciones económicas que tiene un joven que quiere iniciar su actividad, el desarrollo de estos espacios. También traje acá el tema de
que hay que tomarse tiempos para inhalar y exhalar. ¿Qué implica esto? Que no siempre tenemos que estar creando cosas. Existen momentos en los cuales uno puede dedicarse internamente a pensar cómo quiere desarrollar la profesión, de qué manera quiere llevar adelante su estudio contable, de qué manera, porque tengamos presente que nuestra actividad, la verdad es que el trabajo rutinario de todos los días nos lleva a perder la visión de qué es lo importante. Y lo importante es la especialización, lo importante es el crecimiento profesional. Entonces, es momento muchas veces de inhalar y decir, bueno, ¿cómo reestructuramos el estudio? ¿Cómo desarrollamos nuestra actividad para poder luego exhalar y llevar a la práctica todo lo que fue revisado dentro del estudio? Y justamente por eso, bueno, ¿qué es lo que creo? Que es un momento, este es un momento para transformar todos los problemas en oportunidades. O sea, todos estos cambios que nos trajo la pandemia, estas limitaciones, pero a la vez la virtualidad, el gran intercambio entre profesionales, es el momento de tomarlo como una oportunidad. Y no quiero dejar de mencionarlo, y ahora vas a continuar con las siguientes exposiciones, la importancia que tiene el intercambio que se realiza entre las universidades y el Consejo Colegio. En forma personal, además de lo que les digo de ejercicio de profesión y bueno, de participar de los institutos, del colegio y del consejo, también en forma personal durante muchos años, por ejemplo, di los cursos prácticos de impuesto a las ganancias y generalmente eran los jóvenes graduados quienes asistían. Y es muy importante la interacción en el sentido de que la capacitación de las universidades sirva para el ejercicio práctico de la profesión. Disculpen el ruido de fondo, pero es del vecino, no lo puedo manejar. Y acá sí traigo algunas reflexiones de Alito Guadani, y quien considera que el nivel educativo es la variable que predetermina las posibilidades de conseguir empleo. Las personas con terciario completo representan el 23% de la población ocupada y solo el 9,5% de la desocupada. Y tener presente que el siglo XIX fue el siglo de la educación primaria, el XX de la educación secundaria y el XXI de la educación universitaria. Una reflexión también de Alito Guadani es que dice, las acciones que avanzan mejorando al mismo tiempo la distribución del ingreso y disminuyendo la pobreza, lo hacen siempre fortaleciendo la acumulación del conocimiento humano. El capital humano es mucho más importante que el capital físico. Tiene una relación de 4 a 1 dólares a nivel mundial, mucho más que los recursos naturales. Y este capital humano se forma con la educación en todos los niveles, pero especialmente en la universidad. La universidad nunca antes ha sido más importante que hoy, y el valor de una educación universitaria nunca ha sido tan elevado como en este tiempo. La sociedad actual demanda ciudadanos con un aprendizaje continuo, y para esto se necesitan instituciones educativas capaces de ofrecer esta capacitación. Por esta razón no existen dudas acerca de la creciente importancia de la educación universitaria en las próximas décadas. Bien, esto creo que es una reflexión que quería dejar para unir con todas las exposiciones que luego van a hacer ustedes. O sea, que si bien yo nunca ejercí la docencia, sí, tengo muchos años de ejercicios de la profesión y soy una convencida que la educación universitaria es fundamental y la capacitación posterior a través de las jornadas, como les dije, institutos, es fundamental para continuar, porque creo que nuestra carrera es, sin lugar a duda,
la que exige una capacitación permanente. Nunca se termina uno de capacitar. Si quiere ejercer la profesión responsablemente, nunca termina de capacitarse. Bueno, voy a ser respetuosa de mi tiempo, me estuve cronometrando, así que dejo lugar después para las preguntas y le doy paso para las siguientes exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gabriela Farisano. Ahora, a ver. Saludamos al doctor contador público Rodrigo Botti, quien hablará sobre los cambios en la relación físico-contribuyente como consecuencia de la pandemia. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto participar de esta jornada. Y bueno, primero agradecer a los organizadores por la invitación, a la directora de la carrera de mi facultad, de la facultad a la que represento, la UAI, por haberme invitado y bueno, espero poder contribuir un poco a esto que estamos hablando, a este ejercicio de la profesión. Me parece interesante, al principio, antes de comenzar con el tema en cuestión, resaltar o recalcar el porqué, la importancia de charlarlo en esta jornada. La relación fisco-contribuyente o administraciones tributarias con el contribuyente, en la mayoría, entiendo que en todas, en Uruguay seguramente que sí, está en la currícula de las diferentes materias de la carrera de contador público. Esta relación, esta comunicación, este tratamiento que uno tiene que tratar de enseñar y de aplicar, por lo menos se enmarca en todas las carreras desde un punto teórico, procedimiento tributario, con los alumnos, tratando de ver cómo son las comunicaciones, cómo es el tratamiento, cómo son los primeros pasos a dar, los primeros trámites que un contador, que un contribuyente tiene que dar, ya sea, como decía la doctora Farisano, a lo mejor desde el punto de vista de empleado en relación de dependencia dentro de una empresa, o como profesional independiente, ¿no? Lo teórico, cómo leer las notificaciones, cómo contestar. A veces tenemos el desafío de enseñarnos, porque también nosotros como docentes aprendemos todo el tiempo, cómo redactar una multinota, cómo relacionarnos con un fiscalizador. Entonces, desde el punto de vista teórico y después en lo que es la práctica, que creo que es las cosas que más sirven en las últimas materias en la facultad, esto que a veces el alumno o el recién recibido sale con pocas herramientas, muchas veces ni siquiera ejerció la profesión o trabajó, bueno, no digo de dónde queda la pipa, dónde queda el lápiz, pero sí dónde es una mesa de entrada, cómo se presenta un trámite, cómo hacer una alta, una baja. Esta tercera pata, o en realidad nosotros como contadores, como asesores fiscales, estamos en el medio de esta relación fisco-contribuyente, ¿no? Es una relación que ha ido evolucionando, no a partir de la pandemia, pero sí varios años antes. Quizás el fisco, ahora vamos a ver las diferentes administraciones tributarias, pero nos veía a nosotros contribuyentes o a nosotros asesores fiscales como enemigos. Algunos comentarios últimos también nos siguen viendo un poco así, pero ha pasado, por suerte, la mayoría, todos evolucionamos y las administraciones tributarias también, a pasar a este servicio de atención al contribuyente, ese concepto de prestación de servicio, de calidad, de gestión, que bueno, con la pandemia creo que da para repensarlo también el concepto. Bueno, un poco por ahí creo que va el tema en esta jornada y como introducción. Dicho esto, estamos en un país federal donde por lo menos encontramos
tres jurisdicciones, o tres tipos de administraciones tributarias, la nacional, la provincial y la municipal. La nacional, como AFIP, la provincial, obviamente, estando esta jornada en circunscrita en Santa Fe, vamos a hablar de la API, de la Administración Tributaria Provincial, y en la Municipalidad de Rosario, la parte de tributos. Lo que no significa que esto que vamos a comentar no tenga una relación similar con otras provincias, con otros municipios. Muchas veces nos quejamos acá en Santa Fe, en Rosario, de las administraciones tributarias, pero alguna experiencia personal en algunas provincias del norte o en municipalidades o comunes más chicas, la relación es mucho más arcaica. Este nexo en estas épocas de pandemia ha sido muy complicado y no digo que sean las mejores, Santa Fe y Rosario, pero claramente no son las peores y han sabido o se ha podido adaptar un poco estas relaciones. Y el tema un poco va a estar enfocado desde las tres administraciones tributarias. Si les parece, voy a compartir el Power y arrancamos o continuamos. Bien. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve correcto. Bien. Genial. Bueno, un poco lo que les decía. Vamos a arrancar en estos cambios en la relación administración tributaria o fisco-contribuyente, donde en lo que es AFIP, antes de la pandemia, prepandemia, es decir, prepandemia, la pandemia a lo mejor arrancó en China 2019, un poco el quiebre empieza en marzo del 2020, un poco más allá de cuándo empezó el virus o cuándo. Vamos a hablar de los cambios que se produjeron a partir de las resoluciones o de los cambios en concreto. Pero antes de la pandemia, la relación fisco-contribuyente era muy presencial. Uno tenía que hacer algún trámite, se iba a la dependencia, a la agencia más cercana o a la que el domicilio le correspondía, mesa de entrada, tenía una fiscalización, hablaba con el fiscalizador, el verificador, en las verificaciones, inclusive con la división jurídica. No había muchos límites, muchas barreras, muchos bloqueos. A pesar de que, bueno, con los últimos años también se liberó un poco el tema de WhatsApp, una relación un poco más fluida con los funcionarios o con los empleados de AFIP. Había una burocracia en cuanto a la documentación a presentar, a los requisitos que esto tenía. Lo que la mayoría conocemos durante todo nuestro ejercicio profesional, y sí, no por la pandemia en sí, pero sí lo nombro como base, porque fue el primer paso sobre lo cual después se basan las resoluciones post-pandemia. Esta resolución 4503 de junio del 2019 empieza a darle un poco de marco, de forma, a algunos trámites virtuales, a empezarlos y a terminarlos vía presentaciones digitales. Esto de no asistir a la dependencia. Poco, 4 o 5, planes de pago, modificaciones del estado de quit, solicitud de algunas bajas o altas retroactivas, ejecuciones fiscales. No tampoco en todas las agencias, no tampoco en todas las ciudades. Y después los trámites virtuales que conocemos desde el quit y página de AFIP, ¿no? Presentaciones de declaraciones juradas, acta de baja, cambio de domicilio, que siempre estuvo y eso tampoco cambió por pandemia. Con la pandemia, principalmente a partir de la resolución 4685 del 20 de marzo de 2020, esto tiende a cambiar. Toma como base esta 4503 y permite, por eso digo que la FIP es quizás la que mejor se adaptó a estos cambios como administración tributaria, permite realizar trámites que antes eran presenciales en su totalidad o en gran parte, de forma virtual. Esta resolución
que es del 20 de marzo, que después se fue prorrogando. La última prórroga es de ahora de agosto del 2021 hasta el 30 de noviembre, quizás se prorrogue más. Adiciona nuevos trámites a esta virtualidad, vía Quick y clave fiscal. Y lo presencial, no desde marzo, sí meses posteriores, y dependiendo de las agencias, de los lugares, del COVID de cada ciudad, por eso no pongo una fecha en sí, se empezaron a hacer trámites presenciales, se permitieron con turno previo, lo cual también se mejoró un poco el trato, la relación, también esto de poder charlar con el funcionario por teléfono, por mail. Sí, tanto en AFIP como en API como en municipalidad, los plazos ciertamente quedaron bastante suspendidos, no es que por no asistir o por no seguir una fiscalización o por no presentar una documentación, uno iba a tener que pagar o tiene que pagar intereses o alguna multa, pero sí que se dificultaba, y los trámites quedaban un poco parados y sin posibilidad de resolución. Esto que decía, ¿no? Lo presencial, hoy por hoy, se circunscribe a trámites aduaneros en general, e impositivos algunos, no todos. No, acá nombro los más importantes, pero algunos que tengan que ver con clave fiscal de personas humanas, inscripciones de personas jurídicas, si es que no se puede tramitar 100% exclusivamente por internet, reimputaciones de pagos. También lo virtual permitió, que lo retomaré, con esto de tantos requisitos a la hora de presentar la documentación por escrito, de que esté certificado por escribano, de que tenga que estar firmado. Bueno, algunas buenas prácticas trajo la pandemia, y ojalá puedan continuar después, y no se va a ir, vamos a volver a una nueva normalidad, pero ojalá algunas de estas cosas queden. Y esta resolución 4685 del 2020, que habilita o crea varios trámites de forma digital, los voy a nombrar acá, los más importantes, no son todos, donde uno, con Quick y clave fiscal, siguiendo los requisitos que pide acá, los protocolos, la documentación de determinada forma que se pide, se pueden ir presentando. Y en general, debo reconocer, por lo menos mi experiencia, no sé los demás, ha habido un buen feedback. Muchas veces teníamos un tema que presentábamos algo de una fiscalización, capaz que pasaban 4 meses y no nos contestaban, preguntábamos al que inspeccionaba, al fiscalizador, no, sí, pasa que tenía 50 trámites previos, 50 expedientes anteriores. Bueno, hay una velocidad, creo yo, mejor a la hora de resolver o de ir y volver con los trámites. De los más importantes, bueno, alta retroactiva de impuestos, asociaciones de quits, bajas retroactivas en impuestos y regímenes, de retención-percepción, cambios de domicilios fiscales, cambio de fecha de cierre de ejercicios. Algunos como este se retoman de esta resolución que mencioné antes, de la 4503, cancelación de la inscripción por fallecimiento o sustitución. A ver, los requisitos siguen estando, o sea, hay que presentar documentación, pero muchas veces en forma digital y más flexibles esto funciona. Después, otros certificados de extensión, de ganancias, de IVA también, de no retención, bueno, de libre deuda, acá, todo lo que es ejecuciones fiscales, ya sea de presentaciones y de honorarios, puede ir por acá sin ningún problema. Bueno, el tema de la facturación, cuando uno crea una nueva sociedad, es complicado empezar a facturar. Nos ponen algunas trabas, primero era con los domicilios, ahora está bien, se le dice la trampa muchas veces en Argentina, pero tenemos problemas a la hora de poder emitir facturas A principalmente, y bueno, cuando caemos en la sanción de la factura M, ya sea por algún error o alguna cuestión que pueda suceder, o porque simplemente no tenemos ninguno de los requisitos solicitados para emitir facturas A o A con sujeto a retención, para volver a tener
Las A, bueno, podemos hacer el trámite por acá, allanamientos o desistimientos en esto, reimputaciones de pagos, bueno, entre otros, bueno, por su más rápido, de organizaciones de sociedades, trámites con CISA, y estos dos últimos creo importantes, que creo que son de los mejores, que se han incluido, el tema de las verificaciones y las fiscalizaciones, uno ya no tiene que ir más a la FIP, arreglar con el fiscalizador, horario, día, llevar una serie de documentación, ir con el contribuyente que la firme, o firmas certificadas, sino que muchas de las cosas se pueden enviar por mail, adjuntar, quizás con algún problema en el, adjuntar, en el adjunto, con la cantidad de lo que se puede subir, con los megas que pesa, pero bueno, pero bien, entre otros. Creo que un poco por AFIP va por acá. Hay una cierta flexibilización, virtualidad que estuvo buena, que está buena, y que ojalá en el futuro continúe, ¿no es cierto? Lo que es API, API como ejemplo de las administraciones tributarias provinciales, algunas mejores, otras peores. Prepandemia, bueno, algo similar a lo que pasa en AFIP, o lo que pasaba en AFIP. Me iba a ese hermoso balcón de Tucumán, entre Italia y Dorrego, y ahí encontraba la sección, la oficina a la cual necesitaba hacer algún trámite, esperaba, hacía turno, iba, volvía. En general, la experiencia personal, a mí me pasa que con el API nunca tenía mucha suerte. Nunca podía terminar el trámite siendo la primera vez. Pero bueno, casi todo por ahí, fiscalizaciones también, ajustes. Y virtual, que siguió estando post pandemia o en épocas de pandemia, me pareció solo lo que se puede hacer con clave fiscal, de lo que conocemos de presentaciones, de juradas, algunas altas, bajas, al menos iniciar el trámite, quizás después sí acercar de forma presencial alguna documentación. Y actualmente, no quizás mediante una normativa en especial, pero sí desde el 21 de abril, se crea, se nombra, se facilita el turno presencial con trámite previo. No fue tan fácil, los turnos eran pocos, ahora hay más, dependiendo de cada oficina. También se facilitaron correos electrónicos, vía jerárquico, ¿no? El API lo explicó, y teléfonos de contacto, pero sucede, tanto acá en API como en municipalidad también, ¿no? Uno llama, tiene una inspección con tal inspector y, no, ese vuelve la semana que viene, porque no están yendo todos los inspectores, se hace un poco engorroso. A partir de que también, como lo dije antes, ¿no? Los tiempos están un poco suspendidos, no se corren, pero bien. Y lo virtual no es que como en AFIP se crearon nuevos trámites de forma virtual, sino que se continúa con los que ya venían. Se mejoró un poco la comunicación, pero en general vuelve a tender a caer en lo presencial, a pesar de que todo y con turnos es mucho más ordenado, quizás uno espera menos, también la flexibilidad en la documentación a presentar y en las formas. Y por último, en lo que es municipalidad, parecido al API, presencial, en forma presencial, todo antes, virtual, lo que conocemos de presentaciones de declaraciones juradas, calificaciones, altas, bajas, y actualmente también se habilitó un poco más tarde que en el API, mucho más tarde que en API, este trámite presencial con trámite previo, pero no tanto desde la página, sino llamando a la oficina, consultando, hablando con el inspector y quedando previamente, ¿no? Y dependiendo de cada oficina. No es lo mismo tributos que habilitaciones. Y lo virtual, bien, no cambió. Para no extenderme demasiado más, a modo de conclusiones, o a lo mejor disparadores para lo que viene, la pandemia generó nuevas estrategias de comunicación, de relación fisco-contribuyente, administraciones tributarias.
de una parte y de otra, de cómo comunicarse, de cómo encontrar al contribuyente y encontrar al fisco. Bueno, la virtualidad en la relación, esto que decía antes, ¿no? Las buenas prácticas, algunas buenas prácticas ojalá hayan llegado para quedarse. La profesionalización de las tareas. En las dos, a mí me gusta decir, en las dos partes, tanto en el contribuyente, en el asesor fiscal, como en las administraciones tributarias, empezar a tener gente con la cual uno hablar el mismo idioma, gente que sea profesional, que uno pueda resolver. Muchas veces en AFIP empezó primero, ahora en API y en municipalidad se está dando profesionales idóneos en el tema, de los dos lados del mostrador. Disminución de la burocracia administrativa, que estoy nombrando, ojalá esto también quede. Y como último, una mayor adaptación del fisco nacional que de los fiscos provinciales y municipales. Pero bueno, a ver, de forma general, no lo digo en una cuestión más particular, ni algún fisco, ni alguna municipalidad que pueda haber acá alguien que trabaje ahí, que se enoje. Un poco así, pero hay mejores y peores. Bueno, hasta acá he llegado, creo que más o menos con el tiempo cumplido. Quedo abierto a después a las consultas y desde ya muchísimas gracias de vuelta por sus tiempos y por el espacio que me dio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Botti, por tu exposición. Presentamos y saludamos a la magíster Diana Suárez. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para participar en estas jornadas. Y bueno, a mí me toca hablar de la contabilidad. Yo soy miembro del Instituto de Teoría y Técnica Contable, del Consejo y del Colegio, y bueno, voy a compartir una presentación. Bien, creo que ahí se está viendo, ¿no es cierto? Aprovecho para preguntar si se me escucha bien. Sí, Diana, se escucha correctamente y ya estamos viendo el material. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, el título de mi disertación es Aplicación de las normas contables en tiempos de pandemia. Y bueno, en esta primer diapositiva vamos a ver una cronología de eventos por todos conocida, que empieza con la aparición del nuevo coronavirus en China ya por diciembre del 2019, que bueno, se va propagando a todo el mundo y por lo cual la Organización Mundial de la Salud calificó al brote como pandemia el 11 de marzo, y a partir de ahí en Argentina el gobierno fue tomando una serie de medidas tendientes a contener el avance del virus y que por supuesto tuvieron su consecuente impacto en la economía. Y desde el punto de vista de los contadores, este escenario nos puso ante múltiples desafíos, nos enfrentó a múltiples desafíos, uno de los cuales fue preparar y auditar estados contables en tiempos de volatilidad e incertidumbre, en los cuales hacer estimaciones, emitir juicios, se convirtieron en cuestiones realmente muy complejas. En este contexto, a lo largo del año pasado, la Federación publicó una serie de documentos que fueron elaborados por una comisión consultiva en temas de contabilidad y auditoría, y que fundamentalmente apuntaban a brindar orientaciones respecto de cómo aplicar las normas de contabilidad y auditoría frente a los efectos del COVID-19. Bueno, evidentemente en 20 minutos de ninguna manera puedo abordar todas las cuestiones que aquí están tratadas, pero bueno, se me ocurrió que podía ser interesante
elegir como tema para desarrollar en esta exposición el principio o la hipótesis de empresa en marcha. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, por un lado, porque, como sabemos, tanto las normas internacionales como las normas contables argentinas, que son los dos marcos contables vigentes en este momento, están pensadas para su aplicación en entidades que cumplen con el principio de empresa en marcha. Si este principio no se cumpliera, se requiere un cambio fundamental en la base de contabilización. Ahora bien, en ninguno de estos marcos normativos nos encontramos con un desarrollo de cuáles deberían ser los criterios a aplicar cuando la hipótesis de empresa en marcha no se cumple. Entonces, dado que en agosto de 2020 se publicaron unas guías orientativas justamente para la preparación de estados contables de entidades que no cumplen con el principio de empresa en marcha, se me ocurrió que este era un tema relevante para comentar, atento a que en este punto, más que dar orientaciones de cómo aplicar normas existentes, esta guía lo que está haciendo es llenando de alguna manera un vacío normativo. Y por otro lado, también me pareció interesante tocar este tema porque esta guía que se publicó en agosto de 2020 realmente trasciende los efectos del COVID-19, es decir, siempre han existido empresas en liquidación o que han cesado sus actividades, y esto va a continuar dándose en el futuro. Bien. Entonces, voy a comenzar por analizar cuáles son los aspectos o las orientaciones respecto de este tema en particular que encontramos en la primera parte de la guía para la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría frente a los efectos del COVID-19, que fue publicada en el mes de abril del año pasado. Bueno, en esta primera parte, en realidad, se analizan dos requerimientos normativos, ¿no? Por un lado, el tema de hechos posteriores al cierre, y por otro lado, el principio de empresa en marcha. Con respecto a este último, se brindan orientaciones respecto de cómo los administradores deben evaluar si los efectos del COVID-19 afectan el principio de empresa en marcha. Un primer aspecto que trata la guía es qué información se deberá considerar para efectuar esta evaluación y qué periodo deberá abarcar. La respuesta es que los administradores de la entidad deberán tener en cuenta el historial de la entidad, y bueno, fundamentalmente el historial en materia de rentabilidad y de acceso a recursos financieros, y toda la información actual y disponible sobre el futuro. En cuanto al periodo a abarcar, partiendo de la definición de empresa en marcha que realizan las normas, que sería aquella que está en funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible, se considera que el periodo a considerar debe ser como mínimo 12 meses computados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Otro aspecto analizado es cuándo se deberá realizar la evaluación de empresa en marcha. La respuesta que nos da la guía es que se deberá realizar en la fecha a la que se refieren los estados contables, pero que además esta evaluación deberá actualizarse hasta la fecha de aprobación de los estados contables para su emisión o divulgación. Y esto, la verdad, que nos genera un interrogante. Porque, ¿qué pasaría si se llega a la conclusión de que a la fecha de cierre de ejercicio el principio de empresa en marcha se cumple, pero que esta hipótesis deja de cumplirse luego del cierre, pero antes de la emisión de los estados contables? ¿Cómo proceder en ese caso? Bueno, aquí la respuesta va a depender según que la empresa elabore sus estados contables aplicando las normas internacionales o las normas locales.
Aquellas entidades que confeccionen sus estados contables conforme a las NIF, van a encontrar la respuesta en la NIC 10, que concretamente el párrafo 14 nos dice que una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, y reitero, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Así que acá la cuestión está clara, en el marco de la NIC 10 habrá que cambiar la base de contabilización o de preparación de los estados contables. ¿Qué ocurre en las normas, en el marco de las normas contables argentinas? Bueno, este tema no está tratado de manera particular, de manera específica, es decir, estamos ante una situación no prevista. La guía interpreta que cabrían dos interpretaciones o dos tratamientos alternativos. Un primer tratamiento que da la sensación de que es el tratamiento por el cual se inclina la guía sería aplicar lo que dice la NIC 10 que acabamos de comentar. La otra alternativa sería considerar que se trata de un hecho posterior tipo, que la misma guía llama tipo 2, que sería un hecho nuevo, no relacionado, no vinculado con situaciones existentes a la fecha de cierre de ejercicio, y que por lo tanto no debe dar lugar a un ajuste retroactivo, pero sí, por supuesto, dada su significatividad, deberá ser correctamente expuesto o revelado en nota a los estados contables. Bueno, y por último, esta guía aborda o analiza las distintas conclusiones a las cuales podrían arribar los administradores luego de realizar este análisis, y cuáles serían las consecuencias contables de cada una de estas conclusiones. Bueno, una primera conclusión podría ser que se espera que la entidad seguirá funcionando normalmente como una empresa en marcha, sin incertidumbres importantes. Bueno, en ese caso, entonces, lógicamente, se deberán aplicar las normas contables correspondientes a una empresa en marcha. Una segunda conclusión podría ser que existen incertidumbres importantes, pero que hay evidencias razonables y suficientes de que la entidad podrá seguir funcionando normalmente como una empresa en marcha. Y por evidencias razonables se entiende que son supuestos sustentables sin costo o esfuerzo significativo. Bueno, en ese caso se deberá continuar con la aplicación de las normas contables correspondientes a una empresa en marcha, y se deberá informar en nota las incertidumbres importantes que existen y los elementos de juicio de los administradores para soportar que la entidad sigue siendo una empresa en marcha. Por último, una tercera conclusión sería que existen incertidumbres importantes y no existen evidencias razonables y suficientes de que la entidad podrá seguir funcionando normalmente como una empresa en marcha. Bueno, en ese caso no se deben aplicar las normas contables correspondientes a una empresa en marcha, y además se debe informar en notas este hecho, se deben explicar las razones por las cuales se ha arribado a esta conclusión, y por supuesto se deberán indicar cuáles han sido los criterios utilizados para la preparación de los estados contables. Bueno, nos encontramos entonces en una situación complicada, porque no podemos usar las normas para la empresa en marcha, entonces nos preguntamos qué base de contabilización debe utilizarse. Y bueno, se trata de una cuestión no prevista. Nada nos dicen al respecto, ni las normas internacionales, ni las normas contables argentinas. Lo que sí nos dicen ambos marcos normativos es cómo se debe proceder ante cuestiones no previstas. En ese caso, los administradores deberán usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable. Y para ello deberán recurrir a distintas fuentes que las normas enuncian en un orden de prioridad.
En primer término, aparecen los requerimientos del marco normativo que traten temas similares y relacionados. Con respecto a esta cuestión en particular, no vamos a encontrar nada. En segundo lugar, el marco conceptual. Pero claro, el marco conceptual solo nos puede dar lineamientos generales. Y por último, deberíamos recurrir a los pronunciamientos más recientes de otros emisores de normas o prácticas aceptadas en los diferentes ramos o industrias, y también podríamos recurrir a la doctrina contable. Bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones, en el mes de agosto, y porque además, digamos, si bien este vacío normativo existió siempre, yo creo que la pandemia ayudó a hacerlo visible, es decir, esta carencia de orientaciones, de normativas para elaborar un estado contable sobre una base de liquidación, se puso de evidencia, se puso sobre la mesa a partir de la pandemia. Entonces, bueno, me parece que es un documento muy relevante porque brinda unas guías orientativas para la preparación de estados contables de entidades que no cumplen con el principio de empresa en marcha. Es decir, cómo nos va a decir o nos va a dar orientaciones de cómo elaborar estados contables sobre una base contable de liquidación. Bueno. Estas orientaciones han sido elaboradas partiendo del objetivo perseguido y además recurriendo como principal fuente a un pronunciamiento del FASB, que es el organismo emisor de normas en Estados Unidos, que justamente se llama Base Contable de Liquidación. En cuanto al objetivo, bueno, claramente, y ahora estoy pensando en los alumnos, ¿no? La importancia de que tengan en claro cómo los criterios utilizados en materia de reconocimiento, medición y presentación tienen que ir atados a cuál es el objetivo perseguido por la información, en concreto por este estado contable, y cómo a su vez ese objetivo tiene que ver con satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Que obviamente cuando una empresa deja de funcionar, las necesidades de información de los usuarios cambian. En este caso, se parte de la base de que el objetivo de los estados contables de una empresa que ya no está funcionando es satisfacer el interés de los usuarios principales, que es contar con información sobre los recursos que estarán disponibles para los acreedores, y el remanente que los propietarios pueden razonablemente esperar recibir por sus participaciones una vez producido el cese de operaciones o la liquidación de la entidad. Entonces, ahora bueno, vamos a ver concretamente cuáles serían las orientaciones. Bueno, el documento enuncia estos principios básicos de medición. Con relación a los activos, estos deberán medirse conforme a los montos que se espera recaudar por estos, y los pasivos en función de los montos que se espera pagar por su cancelación. Estos son los principios básicos. Después, el documento ya da, digamos, orientaciones más detalladas para las distintas clases o tipos de activos y pasivos con los que nos podemos encontrar. Yo no me voy a meter en ese tema porque no me da el tiempo. Lo que sí hacen algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de efectuar estas mediciones que me parece importante destacar. Por ejemplo, a la hora de medir los activos, será muy importante considerar la forma en que la entidad va a disponer de esos activos. Nos podríamos encontrar con una empresa en donde la liquidación de los activos va a ser realizada de manera ordenada, conforme a un plan. O también, en otros casos, nos podremos encontrar con una liquidación forzosa por presión de los acreedores. Evidentemente, en este segundo escenario, los montos que podemos esperar recaudar
por la realización de los activos van a ser menores. Otra cuestión importante a considerar, que los activos y pasivos que vamos a incluir en este balance de liquidación, no necesariamente son los mismos que veníamos reconociendo en un estado contable confeccionado en función de las normas para empresas en marcha. Por ejemplo, obviamente aquí hay que incluir en el activo todos aquellos bienes que se espera vender. Y entonces puede haber bienes que se espera vender, pero que no habían sido previamente reconocidos como activos. Pensemos, por ejemplo, en activos intangibles desarrollados internamente, que en su gran mayoría no pueden ser reconocidos como tales. Y por lo tanto no aparecen en los balances habitualmente, pero sí deberían aparecer en este balance confeccionado sobre esta base contable de liquidación. Bueno, obviamente, o muy probablemente, los valores que asignemos de acuerdo a nuestra nueva base para los activos y pasivos sean mayores o menores de los contabilizados. Esos ajustes que deban practicarse deberán ser reconocidos por separados en los estados contables al momento de la transición. Bueno, otros aspectos que menciona la guía. En primer lugar, que esta nueva base de contabilización se aplicará en forma prospectiva, dado que en realidad el cambio de base tiene que ver con cambios en las circunstancias concretas de la entidad. Otra cuestión que establece es que es razonable no presentar información comparativa en el primer ejercicio de aplicación de la nueva base contable, lo cual es lógico, ¿no? Porque no tendría sentido comparar cifras a las cuales se ha arribado aplicando distintos criterios de medición. Pero sí, obviamente, en los ejercicios siguientes sí sería importante que la información se presentara de manera comparativa. Otra cuestión que se menciona es que se entiende que no será necesario clasificar a los activos y pasivos en corrientes y no corrientes, porque esta clasificación dejaría de ser útil en un balance de liquidación, aunque con respecto de los pasivos se dice que su ordenamiento debería realizarse considerando el orden de las preferencias para su cancelación, si es que éstas existen. Y por último, y esto creo que es fundamental, se deberán informar las políticas de reconocimiento, medición y presentación utilizadas, y de manera tal, ¿no es cierto?, de garantizar que toda la información relevante y necesaria para que los usuarios puedan comprender cómo estos estados contables han sido confeccionados. Bueno, y con esto, no sé cómo estoy con el tiempo, creo que más o menos, María Magdalena, vos me dirás. Sí, ya estás con tiempo cumplido, Diana. Bueno, así que quedo a disposición y creo que este es un tema realmente muy atractivo para pensar cómo bajarlo en el aula, ¿no? Y sobre todo porque nos pone de manifiesto la importancia y la necesidad de aplicar el criterio profesional a la hora de elaborar un juego de estados contables. Bueno, bien, nada más de mi gracias. parte. Gracias, Diana. Bueno, damos por finalizado el bloque de exposiciones y a continuación abrimos el espacio de preguntas, no sin antes agradecer a las expositoras y al expositor por haberse presentado. Y bueno, si les parece, para romper el hielo y animar a las y los asistentes presentes aquí en la jornada a hacer sus preguntas. Si les parece, comienzo yo con una pregunta general para cualquiera de los tres que quiera comentar, a ver qué les pareció, digamos,
si consideran que los contenidos que ustedes incluyeron en sus presentaciones forman parte de la formación técnico-profesional de las y los alumnos, y en caso de que no esté contemplado en parte o en su totalidad, si les parece que esos contenidos pueden ser aprendidos en forma autónoma, siendo ya profesional en ciencias económicas, y qué herramientas, más que nada para los docentes, se necesitan, o también para los profesionales desde su punto de vista con tanta experiencia, para lograr esa autonomía, para que el alumno o la alumna, ya convertido en profesional, pueda aprender estos conceptos si es que la formación no se los dio en su momento. Bueno, si quieren, me animo a responderte esta primera pregunta. Yo creo que es de suma utilidad lo que expusimos entre todos, la continuidad de la capacitación. En cuanto a lo que hace a la necesidad de la diferenciación en el servicio, pero también la simbiosis que se necesita entre lo que es la teoría y el aprendizaje en la facultad y la práctica. Lo he vivido mucho, dado que mis dos hijos estudiaban ciencias económicas, y entonces conocía de los trabajos en grupo, conocía de las prácticas profesionales, cuando había que hacer el famoso taller de práctica profesional, los he acompañado en ese momento, y creo que, por ejemplo, esa materia sería realmente un taller que podría hacerse una unión, una simbiosis con el consejo colegio, y hacer una colaboración y un aporte y un intercambio de conocimientos. Y bueno, desde ya después invitarlos a la capacitación continua y la participación en todos los institutos, por lo que les digo que esta profesión no se termina nunca, la capacitación. Es un tema fundamental. Bien, no sé, María Magdalena, si querés que aporte, voy a intentar aportar algo al tema, ¿no? Bueno, yo creo que hoy por hoy, después de que todas las carreras de contador público del país pasaron o atravesaron todo el proceso de acreditación y bueno, la necesidad de adaptar los planes de estudio a los estándares del ministerio, creo que ya nadie duda de la importancia de la formación práctica, ¿no? Y bueno, en rigor nosotros tenemos que formar profesionales. Bueno, Gabriela hablaba de que uno nunca termina de aprender, y verdaderamente es así. Además que así como bueno, el conocimiento, todo conocimiento es provisorio, las normas contables también, entonces nosotros tenemos que tener alumnos que estén preparados para poder aplicar cualquier norma contable. Ahora, por ejemplo, imagínense, qué sé yo, estamos hablando de cómo el tratamiento contable de las criptomonedas. Bueno, cuando yo estudié, bueno, por supuesto que no existían, ¿no es cierto? Hoy por hoy... Es dinámico y se van actualizando. Exactamente, entonces, bueno, lo importante, por eso hablaba un poco del criterio profesional, ¿no? Y del análisis crítico. Entonces, bueno, yo creo que como docentes, el gran desafío es pensar en estrategias pedagógicas que permitan, bueno, justamente esta formación del alumno, ¿no? La posibilidad de enfrentarlos a situaciones similares a las que después van a tener que, digamos, enfrentar en el ejercicio profesional. Así que bueno, sí, sin duda, más allá de que, bueno, el tema que yo traté, me animaría a decir, por ahí veo que están, y me parece que están no sé si en el mismo espacio físico, no sé si en el consejo o en alguna casa, Nelly Daposi y Teresa Díaz, porque Teresa, ella es la titular de Introducción a la Contabilidad y de Contabilidad 1, en mi caso estoy a cargo de Contabilidad 2 y 3, específicamente el tema de cómo elaborar estados contables para empresas que no cumplen con el principio en marcha en las asignaturas en las cuales yo estoy, no se desarrolla, no sé, Teresa, a lo sumo será un renglón, digamos, en una publicación. No, no se desarrolla directamente, siempre uno hace referencia a empresa en marcha.
Así que bueno, estamos descubriendo que además de tener un vacío normativo, tenemos un vacío en los programas de contabilidad, porque el tema no aparece. Bueno, a ver, corto acá, ¿no? Porque yo me entusiasmo con las cuestiones académicas y bueno, podría seguir. Yo adhiero a lo que mis dos colegas dijeron antes, me parece muy interesante todo lo que comentaron. Uno como docente piensa primero, un poco de ego, que su materia es la más importante de todas y que tendría que tener muchas más horas, pero después de eso, en realidad, entiendo que todo lo que estamos charlando está en las currículas. Lo importante quizás es quitarse esa teoría enciclopedista de hay que dar todo, hay que enseñar todo, hay que aprender todo y estudiar todo, porque en realidad, como estamos viendo y con la pandemia, ha evolucionado y evoluciona permanentemente, cambia, es muy dinámico todo. Creo que lo que dijo Diana del criterio profesional y el análisis crítico es lo que como docentes tendríamos que apuntar. Más allá de que en el caso de impuestos, si sabemos un artículo más, un artículo menos, o aplicar un criterio distinto, me parece que enseñarles a pensar y después como profesionales, seguir este camino y la capacitación continua, adhiero completamente, creo que va por ahí. Me parece que el resto es un poco de relleno. Yo le hago una pregunta a Rodrigo, si puede ser. En función de esta vinculación fisco-contribuyente que vos nos transmitiste, ¿es posible llevar esto al aula, digamos, con algún ejemplo, con alguna práctica, o esto es algo que viene en la formación posterior, que viene de esta participación en el consejo, viene de algo que decía Gabriela también, de empezar a iniciarse en los trámites antes de recibirse, o es algo que podemos llevar al aula de alguna manera? No, buenísima la pregunta y sumo lo que decía Gabriela. Existen en casi todas las carreras esto que llamamos práctica profesional o talleres. Yo la hice en la UNR como práctica profesional. En la UAI está la práctica profesional impositiva. Y la virtualidad, la pandemia ayudó, porque en realidad como estamos siempre cortos de tiempo, el ir y visitar a la FIP, el ver el trámite, el expediente, muchas veces cuando era todo presencial, era un poco más complejo. No digo que imposible. Sí que uno podía ver expedientes, podía ver casos de laboratorio. Con la virtualidad y poder acceder a Internet de forma automática, sí, claro que se puede, compartiendo un tweet, una clave fiscal, una página de AFIP, un acceso a API. Sí. En el caso de la UAI, tratamos siempre de la clase invertida, de que darles un marco teórico y que la práctica puedan hacer de ellos, puedan indagar, averiguar, y bueno, en espacios curriculares para después corregir y aprender entre todos. No significa que lo tengan que tener perfecto, pero sí, y creo que de las pocas cosas que a mí me gustó de la pandemia en la docencia es en este dinamismo que permite Internet. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gabriela, te disparo una pregunta. Hablaste de que, bueno, de que el inicio de la profesión, los inconvenientes, hablaste también de relacionar a las y los alumnos con el consejo, en ese momento en el que son todavía profesionales en formación. ¿Qué te parece? ¿Cómo se podría hacer para incentivar y activar a los estudiantes con este tema? No sé, a través de pasantías, de trabajos prácticos, de asistencia a congresos, aún siendo ellos aún alumnos o alumnas, a capacitaciones, no sé, a vincularlos con redes de profesionales o foros de la profesión. Mira, sí, creo muy importante el primero de los puntos que dijiste, que es el hecho de las pasantías. Las pasantías creo que les permiten tener el primer contacto, la primera experiencia con el ejercicio de la profesión, y sobre todo pasantías en estudios contables.
porque ahí es donde se ve la realidad de la profesión independiente. Creo que hay que trabajar mucho en este tema de la profesión independiente, porque es lo más complicado del ejercicio en este momento. Muchos jóvenes están, digamos, prefiriendo el ejercicio de la relación en dependencia, que no tengo nada en contra de ello, pero no hace el enriquecimiento de la profesión en sí en cuanto a la especialización y en cuanto a el ejercicio liberal, ¿no es cierto? Desde ya todo es importante, como dijiste, las pasantías, pero también el intercambio, participar en las jornadas. Saben que en las jornadas, que por lo menos las que se hacen en Rosario, siempre se invitan alumnos de los últimos años para que empiecen a conocer, a entender, y la verdad que la invitación al estudio es algo que uno la tiene que hacer siempre. Existen muchos jóvenes que les interesa realmente, es la vocación, el estudio, la investigación, y bueno, eso es algo que se transmite y que se lo tenemos que transmitir a los jóvenes para llevar adelante y para mantener lo que siempre decimos, la jerarquía de nuestra profesión. Gabriela, hay un comentario acá, no es una pregunta, sino que hacen un comentario, Juan José, respecto de la mención la cita que vos hiciste, dice: es muy cierto, la formación del capital humano. Como docente que ejercí durante más de 38 años en nuestro país, ha decaído la educación. Del 100% de ingresantes se reciben el 60% en las universidades privadas y el 30% en las públicas. Debemos fortalecer la educación. Sí, en realidad ese comentario, volví a releer artículos anteriores de Aleta Guadaña, y sí, él lo hace como un comentario, como que hay una diferenciación en cuanto al nivel del ingreso, que eso hace que hay muchos estudiantes que siguen en universidades privadas, y que y hay menor cantidad en la universidad pública. La realidad, yo voy a decir, soy una eterna defensora de la universidad pública, y lo hice yo y lo han hecho mis hijos. Pero lo que es importante de esto es el valor del capital humano, sea en la universidad que sea. O sea, dice que las grandes tendencias, sobre todo en los países orientales, son los que más, China, India, son los que más están invirtiendo en el capital humano, y que a través de los años la diferenciación la van a hacer a través del capital humano más que del capital físico. Por eso me pareció muy importante las palabras de él, de invertir en el capital humano, y eso implica trabajar en forma conjunta con las universidades. Les leo una pregunta que aparece acá en el chat, además de algunos comentarios. Voy a leer los comentarios por orden de cómo fueron escribiendo. Nancy Eterovich dice que coincide con Diana: la formación debe preparar a los alumnos para adaptarse a los cambios, aprendizaje continuo y criterio crítico, porque lo vigente hoy caduca mañana, como una herramienta, digamos, para darle autonomía al alumno o a la alumna para que luego pueda entender autónomamente las nuevas resoluciones. Y también Nancy dice: los alumnos de últimos años pueden participar en nuestra comisión de jóvenes profesionales para vincularse en los primeros pasos de la profesión. Sería importante que quizás las y los docentes de los últimos años transmitamos esta cuestión para unir las unidades académicas con la casa que nos va a cobijar una vez que ya estemos recibidos o recibidas. Es interesante lo de la investigación y extensión. Nosotros contadores, sea la facultad que sea, venimos con un perfil eminentemente práctico, ejecutivo, ejecutor. Me sucede, ahora estamos en un trabajo de investigación en la facultad, y es muy difícil motivar, conseguir, queda medio mal, pero alumnos que se interesen en la investigación.
no sé si es algo más profundo, si es un tema de la carrera en sí, de cómo está marcada, o las personas que eligen la profesión o esta carrera, o es algo en general, no lo sé, pero es difícil la investigación universitaria en nuestra carrera de contador público, por lo menos en los lugares donde yo me desempeñé. Extensión, quizás sí, que sirva como anexo para lo que decían antes, la Comisión de Jóvenes Profesionales, yo lo suelo mencionar, y de hecho yo cuando me recibí en 2004, fueron de los mejores años, y la comisión es súper excelente y muy dinámica, y vale la pena, es un buen link, ¿eh? Para unir universidades con colegios, con consejos. Muchas veces el recién recibido no conoce. Lo veo muy interesante. Bien, gracias Rodrigo. La pregunta que estaba en el chat la hizo Nerina y decía qué aporta o puede aportar la extensión universitaria o la investigación universitaria en relación a estos temas. Perdón, ahí yo quisiera invitar a Diana que responda porque hizo alguna mención respecto del contenido y de que sería interesante, no está totalmente recepcionado todavía y que sería interesante ampliar. No sé si, Diana, si nos podés responder también esta pregunta. Perdón, a mí me decías, porque no te escucho bien, Sí, ¿qué Serenela. tal? Hola, ¿cómo estás, Diana? Si me la podés repetir, por favor. Sí, no, esta pregunta me pareció interesante porque vos hiciste alguna mención respecto del contenido del cual expusiste. ¿Qué aporte puede aportar la extensión universitaria o la investigación universitaria en relación a ese contenido? Bueno, no sé, se me ocurre más que nada pensarlo desde el punto de vista de investigación. Me parece un lindo tema de investigación, porque bueno, acá habría que ver, sería interesante analizar qué están haciendo, o sea, las empresas que están en liquidación, cómo están presentando sus estados contables, cuáles son los criterios que están empleando, analizarlos críticamente, compararlos, contrastarlos con estas orientaciones que nos da la guía. Me parece que, bueno, que hay poco, prácticamente nada escrito sobre este tema. Así que, bueno, me parece que podría ser un tema realmente interesante como para abordarlo. Lo veo más, o sea, en este momento, desde el punto de vista de la extensión, no se me ocurre algo en concreto, pero sí un tema muy interesante desde el punto de vista de investigación. Bien, muchas gracias. Tenemos ahí algunos comentarios en el chat, son un poco más técnicos. Estamos en tiempo cumplido, por lo cual los redireccionamos o lo dejamos después al criterio de los expositores, ¿sí? Estamos ya haciendo el cierre del espacio. Bueno, si surgiera alguna pregunta más que se nos vaya ocurriendo después, que se les vaya ocurriendo después para las y los expositores, los vamos a poner en contacto, inclusive algunos comentarios que lamentablemente por cuestiones de tiempo no pudimos terminar leyendo. Queremos agradecerle a Gabriela, a Diana, a Rodrigo, muchas gracias por participar, excelentes las disertaciones, y a todos y a todas los que emitieron sus preguntas. Ahora vamos a hacer un break, y luego vamos a continuar con el eje número 2. Un break de 5 minutos, creo. ¿Es así, Candelaria, Ángel? Sí. Hacemos un break de 10 minutos. Gracias.